Amor. Verónica, ya. Muy buenas tardes, América Latina. Todos ustedes, bienvenidos a una sesión más del ciclo de conversatorios Paz, Derechos Humanos y Territorios. El día de hoy estamos muy contentos porque a pesar de ser nuestra última sesión de cierre del primer ciclo de conversatorios de este año, estaremos tocando una temática muy interesante. Esta temática, el día de hoy, tiene que ver con un importante panel de mujeres muy interesantes en la vida cotidiana, social, diaria de nuestra América Latina. ¿Qué tópico y qué temas hemos seleccionado entre todos y todas para ustedes? Nada más y nada menos que vamos a hablar el día de hoy de las experiencias de mujeres revolucionarias, de la insurgencia armada a la insurgencia civil. Estaremos entonces escuchando en esta sesión de cierre puntos muy importantes que seguramente servirán, abonarán a construir y a reconstruir nuevamente este maravilloso tejido de pensar, de hacer, de practicar la paz en el marco de esa protección y comprensión de la dignidad vulnerada desde los derechos humanos. Entonces, hoy más que nunca, resulta interesante observar este foro tan importante, este conversatorio, porque darán cuenta estas mujeres de estas experiencias y entonces podremos quedarnos en la reflexión de continuar tejiendo, destejer o volver a tejer para la paz en nuestra América Latina. Sean todos ustedes bienvenidos. Dejo con ustedes a Angélica. Muchísimas gracias, Verónica, por esas palabras tan sentidas, ¿no? Y que nos invitan justamente a la reflexión, a una reflexión nuestra americana. Y bueno, pues antes de dar inicio a este espacio, queremos solidarizarnos con todos los líderes, lideresas, defensores del medio ambiente, luchadoras, luchadores de nuestra Latinoamérica, que vienen siendo perseguidos, criminalizados por su labor como defensores de los derechos humanos, de la vida. En especial en este momento en Colombia, país que padece un exterminio de sus líderes, lideresas. Asimismo, un saludo solidario con los y las excombatientes de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz firmado, pues también sufren el asesinato sistemático de sus compañeros y compañeras, y por ello estaban realizando una peregrinación por la vida, la dignidad y el territorio que empezó el pasado 28 de octubre de 2020, recorriendo todo el país de Colombia y se dieron cita en Bogotá para ser escuchados, escuchadas, lanzando un grito por la vida, por la paz. Exigimos como latinoamericanos el cumplimiento del acordado y el respeto a la vida. Y bueno, pues con este preámbulo damos inicio a nuestro conversatorio del día, con el que cerramos esta apuesta de sentido y aporte a la construcción de paz como principio ético latinoamericano. Reciban un fraternal saludo a un espacio para el encuentro de saberes que busca fortalecer el ciclo de conversatorios denominado Paz, Derechos Humanos y Territorios, una construcción ética latinoamericana como posibilidad. El objetivo de este ciclo de conversatorios es generar un espacio de discusión y debate desde las experiencias de docentes, comunidades, pueblos en resistencia y lucha que desde sus territorios construyen planes de vida, cuidan la naturaleza, protegen sus comunidades,
ante las diversas amenazas que les disputan su tranquilidad, permanencia y formas de vida en los distintos rincones de nuestra América Latina, buscando tejer solidaridad latinoamericana desde abajo en la construcción de culturas de paz. Esta iniciativa se hace realidad gracias a la articulación de voluntades de las siguientes instituciones y grupos que unen fuerzas de manera solidaria y colaborativa. Tenemos a la Red Interuniversitaria por la Paz, ReadyPaz, al Grupo de Investigación Editorial Cavilando, el Grupo GEDIPAP de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, a la Dirección de Investigación, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, el Gobierno de Guadalajara, la Gran Alianza Convida 20, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América, SICSAL. En cada cátedra estaremos ahondando sobre ejes temáticos centrales latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales que fortalezcan el concepto de la paz como un imperativo ético, político, identitario de lucha desde los pueblos de América Latina. Este espacio, el día de hoy, se está transmitiendo por vía Zoom con los ponentes, con nuestras ponentes más bien, y con la retransmisión por el Facebook de Cavilando. Pues a todos y a todas las que están conectadas ahora, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Damos inicio pues a esta cátedra del día de hoy, denominada Experiencias de Mujeres Revolucionarias de la Insurgencia Armada a la Insurgencia Civil. Contamos con la participación de 4 maravillosas mujeres con una trayectoria significativa en el tema, tanto en el plano político, educativo, investigativo y bueno, ético, por supuesto. Le tengo el agrado de presentarles a Doris Suárez. Doris, si puedes levantar tu manito ahí para que sepa el público quién eres. Ella es excombatiente, firmante del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, y también es una de las líderes del proyecto de emprendimiento La Trocha. Ya ella nos contará más adelante un poco más. Está también con nosotros Rocío Moreno. Ella es historiadora, comunera de Mezcala, titular del programa Talleres de Historia Comunitaria de México. Rocío, por favor, puedes saludar. Gracias. Tenemos a Alicia de los Ríos Merino. Ella es del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos e integrante del colectivo Hijos e Hijas Nacidos de la Tempestad de Chihuahua, México. Alicia, porfa, si puedes saludarnos. Y bueno, estamos también con Alexa Rochi. Ella es excombatiente, fotógrafa, firmante del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Alexa, si puedes saludarnos también, gracias. Y bueno, pues en la moderación estaré yo. Yo soy Angélica Pineda Silva, soy escritora, fotógrafa y en este momento soy doctoranda de la UAM Xochimilco, acá de México. Y pues también pues con Verónica estaremos acá pues moviendo este espacio para que sea un espacio pues de conversación y de escucha. La propuesta de la cátedra el día de hoy la vamos a realizar de la siguiente manera. Cada una de ustedes, cada una de las invitadas, va a tener 10 minutos para que nos cuenten este tránsito, ¿no? De la insurgencia armada a la insurgencia civil, y posteriormente abriremos un espacio para las preguntas y los comentarios. Por ello, pues a quienes nos siguen por Facebook del Grupo Cavilando y todas las redes amigas que pues están conectadas, les pedimos que nos vayan escribiendo sus preguntas y comentarios. Estas preguntas van a ser recogidas y posteriormente formuladas a cada una de nuestras invitadas. Al final y luego pues de las preguntas y de los comentarios, vamos a tener unos 5 minutos cada una de nuestras invitadas para recoger conclusiones
y pues que nos puedan compartir estas reflexiones. Entonces, bueno, pues nuevamente les agradecemos a quienes nos están escuchando que nos vayan dejando sus comentarios, sus preguntas, y para que nosotros pues podamos irlas recogiendo. Así que bueno, pues sin más preámbulos le damos inicio a este espacio y quiero dar la palabra a Doris Suárez, excombatiente, firmante del Acuerdo de Paz de las FARC, quien además lidera el proyecto de cerveza artesanal La Trocha. Así que bueno, Doris, tienes la palabra, tienes 10 minutos y pues ante todo, gracias por estar aquí. No, Angélica, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y poder encontrarme, aunque me hubiera gustado mucho que fuera de manera personal con estas otras mujeres, compañeras, camaradas que también han estado en la lucha por los derechos humanos, por un mundo con equidad y con justicia social. Intentamos desde la lucha armada cerrar un tanto la brecha. La guerra no es nada fácil, a veces obliga pues a ciertos a comportamientos o ciertas acciones que no nos hubieran gustado realizar, pero a nosotros no nos pueden leer de otra manera si no es en un contexto. Yo estuve en prisión durante 14 años y un día, entonces para mí este cuento de la reincorporación ha sido doblemente difícil. Soy mujer, soy ya una persona mayor, entonces esta reincorporación que está concebida no solamente en el plano económico, sino en el plano político, en el plano social, ha sido muy complejo para nosotros, porque aunque la experiencia en la cárcel era un accidente de trabajo, tal y como lo señalaba el Che, pues hacer ese tránsito es difícil. Yo estoy viviendo intensamente porque tanto tiempo de restricciones y de vida en cautividad pues me obligan como a saborear un poco más la vida y tratar de poner toda mi energía en este proyecto y en este sueño colectivo que es reintegrarnos, reintegrarnos sin dejar de pensar y de idear y de concebir un mundo diferente al que estamos viviendo, ¿cierto? Un mundo con tanta inequidad e injusticia social, con unas brechas tan enormes que dan a veces hasta vergüenza. Entonces, con otros 10, un proyecto productivo que es el de la producción de cerveza artesanal. La verdad, el tránsito no ha sido nada fácil, porque las matrices, la agencia de reincorporación para avalar un proyecto productivo y dar los 8 millones que estaban concebidos en el ANA para cada excombatiente para que empezáramos como una especie de capital semilla, eran demasiado exigentes. La mayoría de nosotros no tenemos la preparación, sepan, bueno, sí, yo sé que son estudiosos de la realidad latinoamericana y entonces saben que la mayoría de la población fariana pues provenimos del campo. Se quedó congelada la imagen de la compañera. ¿Las demás compañeras están? Bueno, pues si quieren, continuamos y ya ahorita que Doris me está diciendo que tiene un problema de señal, entonces retomará ella la palabra. Alexa, si quieres, pues tú continuar en lo que también pues Doris se vuelve a conectar, pues te invito a que continúes tú. Bueno, Alexa, como les decía, también es firmante de paz y ella es fotógrafa también, ¿no? Excombatiente, firmante de paz, así que, bueno, también con una experiencia, así que tienes la palabra. Buenas tardes para todas y las que están aquí compartiendo este
este foro, este conversatorio. Me recojo en la idea de la camarada Doris, y es que hubiera sido de otro nivel donde hubiéramos podido hacer esto realidad, pero bueno, son las condiciones que nos impone la pandemia. Contenta de estar en este espacio, gracias Angélica por la invitación, y bueno, al resto de mujeres y compañeras que nos acompañan aquí, mis saludos desde aquí, desde Colombia. Ya Angélica lo decía, yo soy exguerrillera, firmante del Acuerdo de Paz. Hoy en día soy fotógrafa, ya no disparo un fusil, disparo una cámara. ¿Qué más? ¿Qué les cuento de acá? He ido haciendo mi carrera de fotógrafa, inicié en el monte, iba a cargar, o sea, cargaba el fusil, pero también cargaba la cámara. Y en el marco de este proceso de reincorporación que ha sido tan complejo, porque la implementación del acuerdo de paz en Colombia ha sido muy difícil, van 238 firmantes del acuerdo de paz asesinados, hay más de 1000 líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, ambientalistas asesinados, y bueno, la racha con este gobierno no para, tristemente. Pero ahí seguimos en pie de lucha por la paz, parte de esa, pues de esa oleada de masacres, porque este año se han desatado más de 20 masacres en este gobierno de Iván Duque, y como respuesta a eso, el fin de semana pasado, más de 2000 firmantes del acuerdo de paz marcharon desde diferentes partes del territorio nacional para llegar a la capital y exigirle a Iván Duque una respuesta seria frente a los asesinatos, porque pues decimos los colombianos, este es el país del Sagrado Corazón de Jesús, o sea, aquí han normalizado las masacres y las matanzas al punto de que ya es normal, o es una novedad el día que no maten, pues que tú prendas un televisor, prendas o abras las redes sociales y no haya una noticia de que hubo una masacre. Y bueno, y ayer retornaban los compañeros y compañeras a sus zonas de donde partieron, y ayer mismo en el occidente del país fueron asesinados 2 compañeros. Ahí vamos, en ocasiones la situación se pone desesperante, se pone triste, se pone frustrante, pues, porque pues si bien nosotros hicimos entrega de armas para apostarle a lo que podía ser una paz con justicia justicia social a mediano o largo plazo, porque el silencio de los fusiles de las FARC pues o sea, no puede ser vista como la paz de Colombia, porque aquí hay paramilitares, porque aquí están todavía los compañeros del ELN, porque hay bandas delincuenciales, y bueno, y pues que toda esta vaina y todas estas escaramuzas de insurgencia, sin contar de insurgencia y de rebeldía que se han ido alzando, exceptuando obviamente los paramilitares y los narcotraficantes, pues es respuesta a la desigualdad social que ha habido pues toda la vida en este país, ¿no? En un país donde un muchacho, donde un joven tiene que determinar si paga el transporte para ir a la universidad o si se come un pan con una gaseosa, pues en un país mientras que suceda eso, van a haber, o sea, así no sean las FARC, así no sean los helenos, así no sean los que sean, pero siempre va a haber alguien que le esté dando dolores de cabeza al Estado, porque Colombia es el tercer país más desigual de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, en medio de todo ese jolgorio, en medio de todas esas dificultades sociales, pues también tenemos que contar tristemente hoy con un presidente que hizo su campaña presidencial, valga la redundancia, declarándole la guerra a un proceso de paz, a la firma del acuerdo, que es lo que hay. Un presidente que solamente, pues hasta el momento ha logrado, por falta de voluntad, por falta de compromiso, dice los informes del Centro de Pensamiento, que está ahí a la expectativa de lo que es la implementación de los acuerdos de paz, y es que este gobierno se la ha pasado es dilatando, simulando una implementación, pero pues realmente en este país no pasa nada. Aquí uno sale de la casa y lo primero que tiene que hacer es echarse la bendición, porque uno no sabe si vuelve. Tristemente es lo que estamos viviendo, ¿no? Eso. Sí,
Si quisieras, Alexa, un poquito para pues, contarnos en qué andas ahora, ¿no? O sea, que, ¿no? Como que nos cuentes en estos 5 minuticos que te quedan eso, como en qué andas, cuáles son tus proyectos, a qué le estás apostando, ¿no? Como en un escenario tan complejo, pues como el que estamos teniendo. Bueno, en medio de ese escenario y de todas estas turbulencias que hay, pues que uno en medio de todo entiende que puede ser una estrategia para desmoralizar, si se quiere decir de esa manera, a los firmantes del acuerdo de paz y obligarnos a regresar al monte. Pero es que la guerra no es fácil. Eso que lo levanten a uno a punta de bomba en la madrugada y bombas de 1000 libras, eso es berraco. La guerra no es fácil, ¿sí? Definitivamente el acuerdo de paz es un acuerdo imperfecto, ¿no? Pero pues ahí nos fuimos sumando. En este momento yo soy estudiante de 5º semestre de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy funcionaria pública, soy fotógrafa de la oficina de prensa del Senado de la República, de aquí de este país. Y nada, he ido haciendo mi carrera como fotógrafa, ya pues más serio aquí, he logrado pues como ganar ciertos reconocimientos, si se quiere decir de esa manera, pero en la calle, o sea, con las chicas, con los muchachos, en la calle, cubriendo la marcha, la protesta, el tropel, las agresiones por parte de, del escuadrón de asesinos del SMAT, ¿sí? Porque eso es lo que realmente hay aquí en este país. Y ahí hemos ido, o sea, he ido aprendiendo a la par, he ido aprendiendo a ser feminista, he ido a la par también aprendiendo a ser feminista. Nada, yo creo que el objetivo en este momento es, si no nos matan, recibir el título como universitaria, no sé, ser una buena fotógrafa, aunque uno todos los días aprende y en la calle bastante. Me voy a casar y, y nada, hacer la vida, o sea, como pasar la página, ya la guerra fue lo que fue y seguir declarándole la paz a la guerra que nos han querido imponer el actual gobierno. Bueno, pues como dices tú, seguir declarándole la paz a la guerra que nos han impuesto. Gracias, Alexa. Doris, ¿estás por ahí? ¿Ya volviste? Compañera Doris. Creo que, no sé, la veo conectada, pero no la escucho. Bueno, pues entonces, ahora continuamos con Rocío Moreno, pues ella es... Ah, Doris, ¿estás? Me gustaría que terminaras de tu palabra y pues para luego darle la palabra a Rocío. ¿Está bien, Rocío, para ti? ¿Sí? Ok, vale. Querida Doris, pues Gracias, nada, te gracias, queda otra... Rocío, pero por eso decía que lo ideal sería que estuviéramos todas reunidas en un espacio y vernos la cara y a poder abrazarnos y estar un poco más cercanas que con estas pantallas. Bueno, creo que les estaba comentando de la apuesta que estamos haciendo 10 combatientes. Yo soy la única mujer del equipo, soy la representante legal y la gerente, no por ser mujer, sino que me lo he ganado a pulso. Hasta el momento hemos hecho una labor muy interesante porque solamente hasta comienzos de este año fue que recibimos los recursos del Fondo Paz. Yo les decía que eran 8 millones que había quedado en el acuerdo. Colectivamente entonces nos juntamos e iniciamos este proyecto productivo y hemos sido muy afortunados porque hemos contado con muchas instituciones de la sociedad civil, la Universidad Nacional y otras personas que nos han regalado toda su experticia y su conocimiento y gracias a ellos podemos estar donde estamos ahora. Pero precisamente como decía la camarada Alexa, pues son tiempos muy difíciles. Nosotros creíamos que éramos muy optimistas y creíamos que con el acuerdo de paz se iba a abrir un espacio de democracia, íbamos a sentar las bases de transformación de este país. Desafortunadamente no ha sido así, pero no podemos sentarnos a llorar y nosotros decimos, pues hay que seguir adelante, hay que tratar de seguir haciendo sinergia con otras organizaciones, visibilizar lo que somos como comunidad fariana, que solamente
hemos dejado las armas, pero nosotros ideológicamente seguimos luchando y estamos al lado de los que siempre hemos estado, que es nuestro pueblo, y tratando de ayudar a empujar este tren y hacer de este mundo otra cosa diferente a eso que nos ofrece el capitalismo. Entonces, como son tiempos difíciles, nosotros nos sentimos como, y estamos en este momento en una casa, es una sede muy hermosa, tiene una vibra enorme, en la que tenemos una microplanta. Ojalá que ustedes algún día que vengan aquí a nuestro país puedan venir a visitarnos y experimentamos con nuevas cervezas. Entonces tenemos nuestra casa donde vendemos la trocha, porque aún no hemos acondicionado el espacio para abrirlo públicamente, pero nos estamos proyectando y estamos empezando a vender otros productos, a comercializar otros productos de otros camaradas, de otros ETCR, y de víctimas, porque estamos haciendo sinergias con ellos. Entonces, a hacer una biblioteca, la biblioteca más grande de La Paz, con todos estos procesos que se han venido dando en el mundo. Pensamos espacio de capacitación para jóvenes, para mujeres, ofrecer Estas son las dificultades de estos espacios virtuales, ¿no? Que estamos acá y bueno, se nos va, se nos corta la señal, pero bueno, pues otra vez se nos desconectó Doris, pero bueno, vamos a seguir pues también y en la medida en que ella va entrando también, pues continuamos. Hola. Ay, ya no Sí. me queda mucho. ¿Estás? Bueno, no, es que pensé que no estabas. Continúa, termina, por favor. Entonces les decía que son tiempos para ser optimistas en medio de la adversidad, porque creo que los revolucionarios y no echarnos sobre los laureles ni ponernos solamente en la queja. Entonces nos hemos propuesto como meta comprar esta sede y hacer de la casa, la degusten muy pronto, la Casa de la Paz, para trascender solamente el espacio del mundo cervecero de tertulia, de regocijo, de reconciliación para el debate y para respetarnos en medio de la diferencia. Entonces estamos recolectando por medio de una vaqui, invitamos a que nos apoyen. Ya la compañera Angélica está nombrada embajadora oficialmente de nuestro proyecto, con ella se pueden comunicar y es posible que más adelante podamos enviarles una trochita. Ya van a ver que cuando la prueben van a tener condensado en esa cerveza el aroma de selva, del campo colombiano y toda la diversidad de nuestro pueblo. Entonces los invitamos pues a que nos sigan acompañando en este proceso que es muy difícil, que se va a poner mucho más complicado, pero porque está más complicado es porque hay que ponerle mucha más berraquera. ¿O no, Angélica, que también ha atravesado tiempos difíciles? Angélica, ¿me escuchas? Sí, sí, Doris, así como dices, o sea, al mal tiempo buena cara y entre más bravo el toro, más buena la corrida, dicen por ahí. Sí, a eso le apostamos, entonces es como la invitación a que nos ayuden, a que se solidaricen con nosotros con este proceso de la trocha, pero más que con la trocha, con este proceso amplio que estamos tratando de jalonar con otros camaradas excombatientes, con esta apuesta que le estamos haciendo a una casa de reconciliación, a una casa de tertulia, de la casa de todos, ¿cierto? Entonces, nosotros le hemos puesto la casa de la trocha, la casa de la paz, porque desde este momento también va a ser la casa de ustedes y todos los latinoamericanos que nos estén oyendo o extranjeros incluso que quieran venir acá a Colombia, bienvenidos y podemos entrar acá a este espacio y empezar a hacer cervecita. Pero lo importante es que nos apoyen, o sea, si no hay dinero no importa, solamente porfa métanse a nuestras páginas y redes sociales de La Trocha Cerveza Artesanal, ahí encontrarán nuestra historia, porque estas redes hoy no han sido muy favorables para nosotros y nos han estado entrecortando, pero ahí van a encontrar la historia de este proceso, la historia de
de nuestra devenir y hacia dónde nos estamos proyectando. Entonces, invitados a que nos visiten en las redes sociales y nos apoyen difundiendo sencillamente lo que estamos haciendo, el proceso que estamos construyendo con mucha dificultad, pero con mucha pasión y muchas ganas, y sobre todo acompañado de muchas personas, que para nosotros es lo fundamental. Bueno, pues Doris, a seguir construyendo ese sueño, ¿no? Como decía Alexa hace un rato, ¿no? Declararle la paz a la guerra que nos han impuesto. Y pues eso es la Ajá. construcción de la casa de la trocha, la casa de la paz, la casa de un lugar de intercambio justo también. Y pues vamos Ajá, para tu adelante. casa. De ahora en adelante tu casa también, bienvenida. Bueno, pues continuamos entonces con Rocío Moreno. Como mencioné anteriormente, ella es historiadora, comunera de Mezcala, titular del programa Talleres de Historia Comunitaria de México. Así que bueno, Rocío, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes a todas. Yo quisiera primero comenzar un poquito diciendo como el panorama nacional en México para más o menos ubicar a las personas que son como externas, ¿no? Para mí México es un país que tiene muchas crisis. Los últimos años, prácticamente un joven de 30 años, toda su vida ha vivido en crisis económicas, políticas, sociales. Desafortunadamente, pues no vemos aún la luz, los mexicanos, en el panorama nacional. Y bueno, yo de lo que quiero compartir con ustedes es de la parte donde yo soy, que más que un problema, sí también un problema porque México no sabe qué hacer con los indios, con sus indios en el país. Ha decidido negarlos, ha decidido hacerlos invisibles, folclorizarlos solamente, voltea a ver a los pueblos indígenas solamente cuando hay en un museo, en una zona arqueológica, en una artesanía, en una bebida, pero no a un pueblo organizado, a un pueblo ejerciendo su autonomía, que ese es pues el problema que nos eh, enfrenta el Estado mexicano a la mayoría de los pueblos originarios de México. Entonces, em, habría muchísimo de qué hablar y creo que la compañera Alicia va a hablar sobre lo que nos está afectando ahorita la violencia con la que estamos viviendo, un poco lo que decía Alexa, ¿no? Te levantas y hay muertos, hay desaparecidos, hay masacres, entonces estamos desafortunadamente en ese mismo escenario, pero el escenario del que yo les voy a hablar, donde también, por supuesto que hay violencia, em, eh, tiene que ver sobre todo con el ejercicio de la autonomía, donde el Estado no permite, aunque dentro de la Constitución existe ese pues, acuerdo, ley, es un artículo de la Constitución mexicana donde reconoce la autonomía de los pueblos originarios. Entonces, en teoría, en la Constitución nosotros no tendríamos que tener ningún problema, porque el Estado está aceptando, ¿no? Que la población es una población pluriétnica y por lo tanto cada pueblo debe de ejercer su autonomía sin ningún problema. En la vía de los hechos, eso significa encarcelamiento. Todos nosotros hemos estado encarcelados cuando tenemos, cuando nos movilizamos sobre todo, pues, por el territorio que, pues, ahí está todo, está la vida de nuestros pueblos. Em, Hay asesinatos. Simplemente, yo recuerdo con el gobierno de López Obrador, cuando inició, que pues se decía que ya había un cambio, ¿no? Que ya estaba la izquierda trabajando, el gobierno del pueblo, pues no han parado, no han terminado los asesinatos, las desapariciones.
tenemos a muchísimos presos políticos. Las cárceles están llenas de dirigentes, ¿no? De gente que quiere poner una biblioteca en su comunidad, gente que quiere defender un río, que quiere defender la selva. Ahí están las personas que se organizan contra este gobierno que nosotros, no sé pues en Colombia, pero nosotros decimos este narcogobierno, ¿verdad? Porque hay una intromisión totalmente del crimen organizado con el Estado y esto pues tristemente se va repitiendo en todos los países latinoamericanos. Ellos ven que es una combinación buena para el pueblo, para nosotros, pues es una pésima combinación, es una bomba que nos está matando, que nos está debilitando la vida diaria, pues en todas las dimensiones para nosotros. Entonces, pues nosotros en México, o yo les hablo como miembro de la comunidad de mezcal a la que pertenezco, es en el estado de Jalisco, es como en la parte occidental de México. Em, y en nuestro micromundo, en nuestro territorio, pues llueven también todas estas afectaciones a la tierra. Nosotros luchamos contra una red de inmobiliarios que quieren construir en lugares pues paradisíacos para ellos. Estamos a un lado de un lago enorme, hermoso, de un bosque, monte y una isla. Entonces, todo eso para ellos significa lo contrario que para nosotros. Y los últimos años prácticamente nos hemos dedicado a defendernos de todas las amenazas del capital inmobiliario y del Estado mexicano en querer privatizar lo que aún para nosotros y constitucionalmente es tierra comunal. Entonces, esta lucha conforme va pasando los años, se va haciendo más aguda porque algunas comunidades, algunos pueblos van cediendo, van entregando, van vendiendo las tierras y entonces uno se va quedando más pequeño, más aislado, más chiquito y es más difícil como enfrentar todo eso. Y hace como 18 años vimos la necesidad de articularnos con otra red, que en este caso pues es el Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena es un espacio de análisis, de reflexión de los pueblos originarios de México. Fue fundado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todos los pueblos, o sea, todos los pueblos que aspiran a la construcción al ejercicio de la autonomía con o sin el permiso del Estado, ¿no? Y en este espacio que construimos los pueblos, pues buscamos hacernos fuerte, hacernos cuerpo, porque la lucha es totalmente desigual. Me imagino, pues eso es en todos lados, estamos luchando en contra del poder, estamos luchando en contra del Estado, del ejército. O sea, ellos tienen todo el poder, tienen toda la estructura, ¿no? Para golpearnos si así lo deciden. Em, pero vimos que era la única manera en la que nosotros pudiéramos sobrevivir este momento de manera organizada, articulada. Y bueno, allí en ese espacio fue donde nosotros hemos encontrado, pues entender primero que si hacen el Tren Maya que saca en la península de México, en la zona, a lo mejor ustedes lo ubican más por Cancún, que es uno de los centros turísticos a nivel mundial más importantes o conocidos, pues entendimos que es nuestra lucha también, aunque nosotros estamos a una distancia enorme de ellos, ¿no? Del pueblo maya. Y el pueblo maya y luego trae nuestras demandas de nosotros por el territorio. Entonces ahí era como veíamos que pues era nuestra única alianza real, nuestra única herramienta para no sentirnos solos en esta guerra, que según nosotros decimos es una guerra
que genera muerte, es una guerra que busca terminar la vida. Por eso nosotros hemos insistido muchas veces que lo que estamos tratando de hacer es una lucha por la vida. No es una lucha por obtener el poder, por quitar a López Obrador y gobernar ahora nosotros. Es una lucha que lo único que necesitamos es el respeto del ejercicio de nuestras autonomías y que podamos en realidad llevar una coordinación, ¿no? A nivel nacional donde se respete nuestra cultura, nuestra autonomía como pueblos. Esto no ha sido fácil. Después de ver que nos podíamos medianamente organizar a nivel nacional, pues vimos que el problema no era solamente México, sino que el problema era Latinoamérica, que el problema era en todo el mundo, y entonces conocimos a las mujeres kurdas, a los colectivos griegos, ¿no? En Estados Unidos muchísimas organizaciones que veíamos que traían las mismas demandas, vinieron en el encuentro de mujeres que tuvimos el año pasado como CNI en Veracruz, vinieron gentes de la organización de Vidas Negras Importan y ellas abrazaban a las mujeres, a las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos en este país. Entonces, una hablaba inglés, la otra hablaba español, pero se abrazaban y lloraban y sabían de lo que estaban hablando, ¿verdad? Porque es el mismo dolor. Entonces, pues eso es también lo que nos han enseñado los zapatistas, a leer el mundo, como dicen ellos, ¿no? No podemos seguir pensando que nuestro problema es lo que pasa en nuestra cuadra, en nuestro pueblo, en nuestra avenida. Tenemos que entender que es una crisis de la humanidad que está pasando en todo el mundo y que esto necesita de un esfuerzo mayor, necesita pues de nuestro tiempo, de nuestra vida, ¿no? Para poder poder modificar las condiciones en las que estamos ahora asumiendo todos los roles, ¿no? Que nos determinan en nuestro día a día. Entonces, creo que el reto es muy grande, pero cada vez yo creo que como sociedad, como colectivo, como humanidad, está siendo más claro entender por qué es necesario luchar por la vida, ¿no? Que uno quisiera que ya, ¿verdad? Ahorita todos entendiéramos y nos levantáramos y hiciéramos todo lo que tuviéramos que hacer, pero desafortunadamente pues tiene que ser un proceso más largo, pero que creo que si nos determina justo esto, ¿no? Si nos moviliza el obtener la paz, el obtener la vida, podemos probablemente tener otro tipo de condiciones en el futuro, por lo menos para los que vienen. Bueno, pues, Rocío, muchísimas gracias por tu aporte. Realmente, pues, pones sobre la mesa también este escenario, ¿no? Que nos rebasa como México o como Colombia, y entonces entendernos en una lucha global por la vida, ¿no? En defensa de la vida, como dices. Así que bueno, pues, muchísimas gracias. Le quiero dar la palabra a Alicia de los Ríos Merino. Ella es del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos del colectivo Hijos e Hijas Nacidas en la Tempestad de Chihuahua, México. Alicia, adelante. Muchas gracias, Angélica. Buenos días, tardes a todas y a todos. A todas las compañeras, un honor estar con ustedes escuchándolas. Verónica, gracias por la entrada. Angélica, muchas gracias por la moderación de esta mesa, por las facilidades, y un honor estar con Rocío, Alexa y
Doris. Yo estoy en la ciudad de Chihuahua. Voy a intentar en 10 minutos poder decir todo lo que quiero. No sé si lo logre, pero bueno, estoy en un doble papel, siempre digo en esta jugada, doble, triple, no lo sé. Yo también soy historiadora, igual que Rocío, soy abogada de primera carrera, estuve acompañando mucho tiempo a comunidades de familias con personas desaparecidas, originadas, estas desapariciones forzadas por parte del Estado mexicano, en lo que comúnmente conocemos como la guerra sucia, que muchos y muchas de nosotros insistimos en que no es guerra sucia, en que puede ser procesos de contrainsurgencia grandes, desplegados desde entonces. Y bueno, en este caminar de abogada también después empecé a historiar insurgencias o políticas radicales de diferentes organizaciones de izquierda radical, ¿no? Yo digo que siempre he estado en este camino. Mis padres eran combatientes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Mi padre muere en combate en Culiacán, Sinaloa, en junio del 76, y posteriormente mi madre fue desaparecida de manera forzada en la Ciudad de México el 5 de enero del 78, ¿no? Cuando me preguntan por qué hago lo que hago, los estudios de radicalidad política, yo veo a la lichita, como me dicen muchos de mis conocidos, de mi familia, yo veo a la niña lichita sentada preguntándose por qué las personas desaparecen, ¿no? Y en mucho a eso responde la investigación profesional que hago hoy día, ¿no? No tenía ninguna pregunta me satisfacía. La simplicidad que yo agradezco en un momento de parte de mi familia para responder a una niña porque sus padres no están con ellos, pues después comprendí que era mucho más complicado y mucho más complejo, ¿no? Ahorita lo que nos decía Rocío, lo que nos platica, los esbozos con brocha gorda sobre el México violento que vivimos día a día, regularmente a los niños y a las niñas se les enseña en las escuelas que la paz ha sido la regla y la guerra ha sido la excepción, y eso es mentira, ¿no? Nuestro país ha estado convulsionado cotidianamente, pues por procesos de capital, por procesos de explotación, de despojo, ¿no? Y yo quisiera platicarles que justo ayer o antier estuve con unas compañeras de lengua española, de letras españolas. Yo soy maestra en la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de Chihuahua. También soy activista, es decir, me muevo en dos pistas, ¿no? Estudio, investigo la radicalidad y la insurgencia de los años 70, 60 y 70 en México. Mi estudio doctoral se centra en Ciudad Juárez, y a mí me parece muy interesante cómo ese espacio, esa frontera, ha sido como un espacio de diferentes experiencias violentas en contra de la clase de abajo, ¿no? En contra de los y de las de abajo. Justo el martes, me parece, sí, el martes, antes me precedió una mesa donde estuvo el director del documental de Maricela Escobedo, Las tres muertes de Maricela Escobedo, y posteriormente, que es un caso muy sonado, pero justo ahora, ¿no? Que sale en Netflix el documental, y que cotidianamente nosotros pasábamos por esa plaza. Yo
decíamos, bueno, es que en esa plaza pasaron días y noches mi abuela, sus compañeras, quienes reclamaban la libertad de sus hijos e hijas desaparecidos forzados por ser insurgentes. En esa plaza, frente a esa plaza, muere Maricela Escobedo y pareciera que no pasa nada, ¿no? Las desapariciones se incrementan, los feminicidios aparecen como un fenómeno irruptivo que no termina, ¿no? Al contrario, se potencializa y pareciera que no pasa nada, ¿no? Entonces, justo me muevo en dos pistas. Una es la de la investigación histórica de la insurgencia, que esa quisiera hablarles ahorita 2 minutos, y la otra, pues me muevo en una comunidad de familiares de víctimas y de sobrevivientes de una guerra que yo denomino la guerra que nadie recuerda, ¿no? En este país. Es decir, esa guerra de los 70s, de los 60s, donde desaparecieron y ejecutaron a miles de jóvenes, sobre todo, jóvenes que tomaron las armas en contra de un gobierno que empezó a echar sus raíces neoliberales, ¿no? A finales de los 70s, y que hasta la fecha no podemos tener acceso a la justicia. Y cuando decimos acceso a la justicia es muy sencillo, queremos saber qué pasó con nuestros familiares, es todo, ¿no? Es decir, hemos hecho tanto callo, han sido tantas frustraciones que ni siquiera nos imaginamos a los culpables sentados en el banquillo, ¿no? Hemos tenido que ser tan pragmáticos en ese sentido como familiares, que por lo pronto ahorita nos interesa saber qué pasó con nuestros familiares. Para terminar esta primera ronda, yo el martes hablaba de las mujeres de las batitas azules, ¿no? Ese caso me tiene todavía muy conmocionada. Las jóvenes de las batitas azules eran jóvenes pioneras en el trabajo de la maquiladora, es decir, en la industria manufacturera de la frontera que se empezó a instalar en los 70s en la frontera. Y es muy interesante cómo esas jóvenes juarenses también se integraron a la Liga Comunista 23 de septiembre, integrando brigadas armadas revolucionarias, ¿no? Muchos querían sindicatos, ellas querían una revolución socialista. Y con la investigación que estuve haciendo es muy interesante. Es una de las únicas ciudades que logra captar, que logra la militancia de jóvenes obreras, y yo me queda me he quedado muy intrigada y muy tocada. ¿Qué es aquello que determina a qué insurgentes recordar y a cuáles no, ¿no? Es decir, a mi madre y a otras insurgentas se les ha recordado y permanecen en la memoria pública porque tuvieron hijas y porque tuvieron madres que estuvieron luchando y gritando su nombre en las calles. Pero hay muchas insurgentas que murieron combatiendo frente a la Dirección Federal de Seguridad y a la Brigada Especial y a la Brigada Blanca, y a esas no las hemos nombrado porque ni siquiera conocemos sus rostros, ¿no? Yo dejaría esta primera ronda, que tenemos una deuda pendientes. Yo decía que este 9 de marzo, que fueron las últimas marchas que hicimos en México, digamos, por el 8 de marzo, antes de que vinieran las primeras medidas de la pandemia, ¿no? Yo prometía y decía, yo el próximo 8 de marzo voy a marchar con la manta de estas mujeres de maquiladora que también fueron guerrilleras, que fueron insurgentas y que nadie conoce y que nadie las nombra, ¿no? Creo que esa es una de las deudas que tenemos pendientes. Nos ha ganado la literatura heroica escrita por los varones, nos ha ganado la literatura, nos ha ganado las historias guerrillerizadas, ¿no? Que no han
puesto el ojo en las compañeras que murieron anónimas y que continúan anónimas en el transcurso de 40 años. Entonces, bueno, pues me da mucha emoción estar con Alexa, con Doris, como insurgentas, ¿no? Me da mucha emoción estar con Rocío como una activista que pone el cuerpo frente al despojo y a la extracción voraz que seguimos sufriendo en nuestro país, y pues bueno, con Verónica y con Angélica, que forman parte de estos conversatorios y de estos esfuerzos que nos permiten estar dialogando sobre, yo diría, sobre quienes ya no están tan bien, ¿no? Que las traemos, que son espacios donde las podemos traer aquí. Y bueno, ya después intentaré hacerles llegar material de estas mujeres de las que hablo y evoco, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Alicia, pues muchísimas gracias también por tu intervención. Yo creo que desde cada lugar, desde el cual cada compañera ha hablado, hay algo que se pone de presente, ¿no? Y es, bueno, estas deudas pendientes, ¿no? Esta guerra declarada del Estado a la población y a la población más pues, vulnerable, ¿no? En el caso de Colombia, pues el hecho particular en que se firman unos acuerdos de paz, ¿no? Hace ya 4 años. Y como mencionaban Alexa y Doris, se firman unos acuerdos de paz con la esperanza, ¿no? Puesta en que, digamos, por ejemplo, todos estos procesos de memoria se iban a dar de una manera distinta a lo que ha pasado, que realmente, como dice también Alexa, el silencio de las armas de las FARC, pues evidentemente no es la consecución de la paz, ¿no? Tenemos pues en Colombia una situación bien compleja con este tema de los acuerdos de paz, sobre todo porque no hay una voluntad del Estado, ¿no? Y cuando un Estado se declara en contra, ¿no? Y su apuesta política es más, es una apuesta política que quiere seguir apostando a la guerra, ¿no? Y entonces en este caso, tanto Alexa como Doris, pues nos comparten digamos, su lucha insurgente ahora desde la vida civil, ¿no? Ellas dejaron su fusil, dejaron las armas, pero bueno, y ahora con esto que nos enfrentamos, ¿no? Lo que menciona Rocío de esta lucha por ejercer la autonomía, ¿no? Ejercer la autonomía de los pueblos indígenas y una autonomía real. Y en las ocasiones que se ha hecho, lo que ha sucedido cuando se ha ejercido esa autonomía, que además es un derecho constitucional en México, pues ha sido una represión cruel, ¿no? Una represión que ha implicado los encarcelamientos, los asesinatos que no paran, ¿no? Y como también se mencionaba, desafortunadamente la guerra no es la excepción, ¿no? La guerra es la regla, la paz es la excepción. Y bueno, pues Alicia, también lo que nos traes, ¿no? Y todo lo que nos compartes desde tu quehacer, además, pues porque tú vives, ¿no? Y tu trabajo se centra a partir de una pregunta que se instala cuando eres niña, ¿no? ¿Qué pasó con estos desaparecidos, ¿no? Cuando nosotros volteamos a ver y, por ejemplo, tú dices este tema o más bien mencionas estas épocas, en los años 60, los años 70, pues recordemos que las FARC también como movimiento insurgente armado surge en el 64, ¿no? Y esto también está ligado al surgimiento de otras guerrillas en Latinoamérica, ¿no? Y como también mencionas tú, Alicia, en tu trabajo, es esta guerrerización, ¿no? O guerrillerización más bien de los discursos y cómo nosotras, pues por eso también me parece bastante interesante que este panel pues esté compuesto de nosotras las mujeres, tanto desde los espacios académicos como desde los espacios activistas, pues para hacer un ejercicio de memoria, ¿no? De una memoria insurgente que traiga y que dignifique esas memorias insurgentes, ¿no? En Colombia también en este proceso en el que estamos con el tema de los acuerdos de paz, ha habido una disputa y creo que es una disputa que va para largo, o es de largo aliento y es una disputa por la memoria y por la dignidad de la memoria fariana, ¿no? Porque es algo que ha sucedido mucho y es
como si la culpa fuera de un sector, en este caso las FARC, ¿no? Y el Estado no asume su responsabilidad y su participación genocida en esta guerra, que es también lo que estaba sucediendo y lo que viene sucediendo en México desde décadas atrás. Así que bueno, pues puestas estos elementos y también para darle continuidad a nuestro conversatorio, también quiero mencionar que nos saludan desde Guadalajara, desde la Escuela de Paz, nos saludan de Chile, de Bélgica, de Venezuela, de Colombia, de Canadá, y pues bueno, a todas las personas que nos están viendo, también les saludamos desde este panel, esperando pues seguir tejiendo reflexiones, ¿no? Nuestraamericanas. Voy a leer algunas preguntas que nos han estado haciendo diferentes personas por medio del chat. La idea es que yo voy a enunciar estas preguntas y posteriormente cada una va a tener un tiempo para responder a las preguntas, ¿no? ¿Desde dónde? Pues desde lo que están haciendo, desde sus apuestas políticas, desde sus apuestas de vida, ¿no? Desde su cotidianidad. Entonces, bueno, nos preguntan, dice, ¿cuáles son los obstáculos culturales, sociales a los que se enfrentan las mujeres para luchar por un mundo más justo? Las luchas de las mujeres no solo es por lograr un mundo más justo, sino por lograr entre los colectivos también cambios culturales y organizativos. ¿Cuáles son los retos en este orden? ¿Qué creen que hace que las condiciones que motivan la lucha por otro mundo sean una constante en los países de América Latina? Esta es también una reflexión, dice, el mundo urbano crece y parece caminar por otras lógicas. ¿Cuáles son los retos para que las luchas esencialmente rurales, insurgentes, lleguen a la conciencia de quienes habitan las ciudades y que tal vez ya empiezan a sentir el mismo proceso de vulneración de derechos, exclusión, de despojo? Bueno, y una última pregunta que quiero dejar acá para darle la palabra a nuestras invitadas es, la memoria desde las luchadoras y luchadores insurgentes armados y no armados, ¿cómo recuperarlas y transmitirlas en el sistema educativo para repensarnos como sociedad? Esto también pues en el entendido de la dificultad, ¿no? Que tiene tratar estos temas en un ámbito como la escuela, por ejemplo, o como mencionaba Alicia, cómo hablarles a los niños de esto. Entonces, pues bueno, ¿quién quisiera tomar la palabra? ¿Quién quisiera comenzar? No todas al tiempo. ¿Puedo empezar, Angélica? Me da un poquito de miedo que se me vaya el internet porque no es muy bueno. Claro, Rocío, adelante, por favor. Yo, probablemente podría tratar de contestar sobre los obstáculos. Creo que era la primera pregunta de las mujeres en las luchas. Y eso es algo que por lo menos nosotros en México hace este, 2 añitos, 3 añitos, se abrió una discusión muy fuerte sobre la participación de las mujeres en las organizaciones, en los pueblos, dentro de los pueblos. A lo mejor ustedes escucharon que hubo una propuesta de una conformación de un Consejo Indígena de Gobierno, donde este Consejo Indígena de Gobierno lo iba a encabezar una mujer indígena que fue una compañera de aquí, de cercano a la comunidad a la que yo pertenezco, Marichuy o María de Jesús Patricio. Y bueno, esto nos permitió, porque ella hizo un recorrido en todo el país junto con todos nosotros, de darnos cuenta que habitamos un México racista, porque como que los indios van a gobernar, y luego machista, como que una mujer me va a gobernar, ¿verdad? Entonces,
fue una experiencia muy importante para, creemos nosotros, por lo menos al interior de nuestra organización, de nuestras organizaciones, de nuestros pueblos, porque entonces se empezaba a hablar y a hacer muy visible donde había la participación o no de compañeras, ¿verdad? Porque aunque nosotros decimos que em, estamos luchando por los derechos o nos definimos como una organización de izquierda, ¿no? De abajo, de izquierda, estamos muy lejos de compartir un espacio en igualdad, ¿no? Y nosotros decíamos que volteáramos a nuestros pueblos y dijéramos cómo estamos, a los sindicatos, a las organizaciones civiles, a los colectivos, o sea, todos los espacios donde nos organizamos en México, decíamos, a ver, volteen a ver, porque cuando vienen los de tal sindicato, solamente vienen varones, o sea, nunca hemos visto a compañeras, o cuando vienen compañeros de determinado pueblo, que no quiero estar quemando, este, solamente vienen hombres. ¿Por qué no hablan compañeras de estas comunidades, verdad? Y como siempre, pues los compañeros zapatistas son los que pidieron. Dije, bueno, pues para la conformación de este gobierno hay que nombrar a un hombre y a una mujer de cada comunidad. Y ese ejercicio de nombrar a un hombre y a una mujer fue pues muy beneficioso para nosotros porque se abrió la discusión abajo, al interior de nuestras asambleas, y ahí si no aparecía la figura de una mujer, también ya públicamente es incorrecto que no estén las mujeres, o sea, no es lo ideal, por supuesto que no, ¿verdad? Pero creemos que eso obliga a abrir discusiones, creemos que eso obliga a cuestionar hasta incluso cosas de costumbre que se tienen en las comunidades y que ya no sirven y que se tienen que modificar y que se tienen que cambiar acá, ¿no? No en una ley ni nada, sino en nuestras mentes, en nuestro ejercicio diario. Y bueno, y nos dimos la sorpresa que eso no solamente ocurría en las comunidades indígenas, eso también ocurría en las universidades, eh, este, en las ciudades, en espacios donde aparentemente ya tienen una discusión previa de años y decíamos, para poder ir finalizando, pues de que si nosotros estamos diciendo, por lo menos pues acá en México está como este discurso de que somos movimientos, organizaciones anticapitalistas, o sea, para nosotros el capitalismo está generando muerte, entonces nosotros estamos luchando por la vida, pues entonces estamos en contra del capitalismo, ¿no? Entonces decíamos, pero el capitalismo tiene un apellido y ese es que es un sistema capitalista patriarcal. Y por lo tanto, cuando todos los colectivos o las organizaciones se asumían a esta lucha, a este barco, y luchaban contra el capital, pero no había ninguna discusión seria y real con sus compañeras, pues entonces también van por otro lado, ¿no? Era como esta invitación de que eh, em, ya no digamos en el país, en el mundo, sino en nuestros colectivos, en nuestros pueblos, en nuestras asambleas, cómo estamos dando ese movimiento antipatriarcal, ¿no? Para poder entonces posicionarnos, y es difícil, es por la pregunta, ¿cuáles son los obstáculos? Pues los obstáculos es el sistema. O sea, nos estamos enfrentando contra un sistema capitalista patriarcal. Entonces, eso nos vuelve complicado y vamos a encontrar, por supuesto, todos los obstáculos, porque vamos en contra de ese sistema, ¿no? Lo que a veces a nosotros se nos olvida, pues es de que no solamente es la lucha contra el capital. Yo ayudaría con la respuesta de la última, con temas de memoria, pues de esa cantidad de hombres y mujeres que en el escenario de cada país
pues ha caído, pero que también sus nombres y sus memorias, valga la redundancia, han sido pues relegadas, ¿no? En este país, especialmente Colombia, tenemos un problema muy serio, y es que los medios de comunicación son juez y parte de un conflicto. Tenemos unos medios de comunicación que obedecen a matrices mediáticas y que obviamente esas matrices mediáticas pues siempre van a favorecer a los mismos de siempre, porque en este país 4 familias son las que predominan en el tema empresarial y bueno, son dueños del país, si se quiere decir de esa manera. En ese mismo orden de ideas, los medios de comunicación se toman el atrevimiento de determinar quién es bueno y quién es malo, ¿sí? Y en ese mismo camino influye también el tema de la educación, ¿no? Por decir, hace poco conocimos de un profesor de una universidad privada en que había una minga, la minga se estaba movilizando aquí porque los están matando por defender su territorio, ¿sí? Y un profesor de una universidad privada dice, no, es que los indios solamente pueden ser dueños del territorio porque son indios, o sea, como que es imposible que un indígena o una indígena pueda llegar al día de mañana a ser un ministro, o pueda ser un médico, o pueda ser un arquitecto, ¿sí? Y es un profesor. Entonces, son palabras huecas, son palabras vacías, pero esas palabras vacías se van a una juventud que bien o mal tienen el privilegio de estudiar, porque hoy en día estudiar es un privilegio en este país, pero que nunca le ha tocado sufrir nada, de nada. No sabe qué es el conflicto de un país. Entonces, todo ese tipo de mensajes entran directo. Entonces, no, es que el indio no puede salir de su tierra y solamente nació para ser campesino, para sembrar, para cultivar y recoger las cosechas que da la tierra, ¿no? Donde los dejan cultivar, porque aquí los indígenas los matan y nadie responde. Y entonces ha pasado eso, por decir, hablando de memoria, ayer se cumplían 9 años del asesinato de Alfonso Cano, quien fuera en su momento comandante en jefe de las FARC y quien fue el que inició este proceso de paz de manera pues clandestina, por decirlo de alguna manera, pero que fue capturado vivo por las fuerzas militares y ejecutado a mansalva por orden del Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, presidente con el que finalmente las FARC firma un acuerdo de paz. Y ayer hicieron un evento en la casa de La Trocha, si no estoy mal, Doris me corregirá, pero es la gente como que, no es que sean, va la gente que es afines, que conoció o que quiere conocer un poco más de esa memoria de las FARC, porque ¿qué pasó con ese tema del acuerdo de paz? Pues que se dieron de cuenta de que los hombres y mujeres que estábamos en el monte alzados en armas, pues no éramos máquinas de guerra y que no íbamos matando por matar a nuestro paso, que fue lo que vendieron los medios de comunicación y que caló muy bien en las ciudades, sobre todo, ¿no? Porque aquí el conflicto se relegó y se arraigó demasiado en el campo colombiano. Entonces, mucha gente va a eso, pero también es un estigma, y cuando uno se pone una camiseta estampada con la cara, no sé, aquí de Manuel Marulanda, por decir, o del mismo Carlos Pizarro, o cosas así, o sea, tú tienes que estar expuesto a que te van a putear en la calle, a que te van a insultar, ¿sí? Porque así es, ¿no? O sea, les incomoda la memoria, ¿sí? Colombia en este momento está políticamente tan polarizado que si tú pones en tu Facebook o en tu Twitter, no sé, algo en contra del presidente, te caen así, lanza en ristre la cantidad de personas que sean, porque como no estás de acuerdo con el presidente y no estás de acuerdo con el partido de gobierno, entonces eres un mamerto, eres un guerrillero, eres un castrochavista, además, vaina que no existe. Y entonces quieren ocultar ese tipo de memorias, pero eso el tema de la memoria es fundamental, y creo que la responsabilidad de la memoria está en nosotros que conocimos, en nosotras que vivimos,
y que conocemos, hicimos parte de esa historia que hoy en día nos quieren, pues nos quieren censurar, ¿sí? Quieren censurar, aquí como en México existen las madres buscadoras, aquí existen las madres de Suacha, que sus hijos fueron desaparecidos, asesinados por el Ejército Nacional para hacerlos pasar como guerrilleros, ¿sí? Y a ellas, o sea, y ellas hacen murales. ¿Quién dio la orden de asesinar a nuestros hijos? Y censuran, ¿sí? Y las quieren censurar y aún así se atreven a tratarlas de petristas, de castrochavistas, me imagino que hasta de guerrilleras tratarán a esas pobres señoras y están en su justa lucha, ¿sí? Pero hay gente enseguecida que no, o sea, creen que tienen verdades absolutas y yo creo que aquí nadie tiene verdades absolutas, sencillamente cada pueblo tiene su propia historia y está en nosotros y en nosotras la responsabilidad de proliferar con las que son madres, con sus hijos, y ese tipo de enseñanzas se van a ir proliferando generación tras generación y será la única manera en que no nos puedan ocultar la verdadera historia de nuestros pueblos. De lo contrario, pues nos van a imponer héroes como en nuestro caso a Cristóbal Colón, ¿no? Que entre comillas fue el que descubrió América, pero resulta que ya nosotros no necesitamos que nos descubrieran porque ya existíamos, ¿sí? Entonces, es sobre eso de nosotros y tenemos que hacer una revolución a nivel social y educativa, ¿no? Que no podemos seguir permitiendo que profesores sigan estigmatizando y de forma y hablando de nuestros indígenas, independientemente del pueblo del que sean los indígenas, pero son nuestros ancestros, y relegándolos, ¿no? Que de hecho en el Congreso hay dos congresistas, nada más, indígenas, y pare de contar. Y son ciento y punta de congresistas, que también da una cifra y como un marco porcentual de lo que es el racismo también, ¿no? Entonces, asimismo, estamos están relegados y tenemos que relegarnos a ellos, a que no nos impongan en cuáles son nuestros héroes, sino nosotros tenemos nuestros héroes y nuestras heroínas propias que tenemos que ponerlas ahí, siempre, en pie de lucha y en primera línea. Gracias, Alexa. Sí, pues muy sentidas las palabras y bueno, nuevamente se tocan muchos puntos de tensión, ¿no? Como esto que mencionas de que los medios de comunicación son juez y parte, ¿no? Creo que no solo en Colombia pasa eso, ¿no? Y es cómo se transmite la memoria, ¿no? O de qué memoria también estamos hablando, sobre quiénes es legítimo o no hacer memoria, ¿no? Que es una pregunta también y una reflexión que nos traía Alicia, justamente. Alicia, adelante. Gracias, gracias. Sí, yo quisiera retomar una frase que dijo Alexa en su primera intervención y que me hace mucho significado, ¿no? Sobre todo para quienes venimos de comunidades desprendidas o originadas desde las izquierdas tradicionales. Es decir, es muy extraño porque también se piensa que quienes hemos tenido familiares en la insurgencia, todos provienen de las izquierdas y eso no es cierto. También se da mucho el caso de que los insurgentes provienen de familias muy conservadoras y que eso fue una razón donde los propios hijos e hijas educaron a sus madres para que se introdujeran a mundos de izquierda, pero ellas no eran de izquierda, ¿no? Entonces, dice Alexa en su primera intervención, dijo, yo me fui haciendo feminista y yo creo que eso nos ha pasado a muchas de nosotros, ¿no? De determinada edad, es decir, no sé, yo tengo 43, pero yo no me consideraba feminista hasta hace un poco tiempo, donde me alcanzó toda esta generación de chavas valientes, radicales, que nos han venido enseñando qué soportar y qué no soportar con los propios compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que eso les pasó a muchas de las madres también. Ellas no usaban ningún lenguaje feminista ni posturas feministas, pero
en su propia búsqueda se fueron convirtiendo en, ¿no? Y en relación a lo de la memoria, a mí sí me gustaría, yo creo que es más complejo porque a veces pensamos, yo me sitúo, digamos, académicamente con otras compañeras y compañeros desde la historia del tiempo reciente y podrán haber pasado 50 años, pero para la historia es apenas un volteón de página, es decir, es un suspiro, ¿no? Y entonces uno piensa que las fuerzas no están vivas y las fuerzas de la reacción están más vivas que nunca, ¿no? Aquí en nuestro país tuvimos el caso de que un historiador, que justo fue mi profesor, Pedro Salmerón, en la Escuela de Antropología, él el año pasado en un efeméride dijo sobre un intento de secuestro al patriarca empresarial en ese entonces, a Garza Sada, en Monterrey, justo a manos en el 73, en septiembre del 73, un comando de la liga una brigada intentó secuestrarlo. Total que casi 50 años después, Pedro en un Twitter dijo los jóvenes valientes de la liga. Y eso le costó la renuncia a su dirección en el Instituto de Estudios de las Revoluciones Mexicanas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto más allá de que, es decir, las fuerzas vivas del empresariado, las fuerzas vivas de la derecha, no perdonaron que se les adjetivizara como fuerzas vivas? Como jóvenes valientes y evidentemente sacaron el músculo, ¿no? De la derecha más conservadora. Nosotros hacemos esa historia. Y yo creo que esa historia no les pertenece a ellos, ¿no? Y se las vamos a seguir peleando en ese sentido. Pero es una posición política que nos ha enseñado que como historiadores, como comunidad académica, no podemos mantenernos con esta cosa de la objetividad y de que no nos implicamos, ¿no? Al contrario, somos entes profundamente políticos e implicados, ¿no? Y eso no nos va a hacer que estemos haciendo una historia maniquea, una historia panfletaria, al contrario, estamos poniendo el dedo en la llaga. Yo digo muchas veces, se nos va la vida en ello a muchos de nosotros, ¿no? Y de nosotras, se nos va la vida en ello. Son historias, pero que no pueden seguir contándose nada más en los círculos donde surgieron. Es decir, si nosotros no los pensamos como una política pública de memoria que se diluya a las capas, digamos, que no conoce nada, esta historia va a seguir siendo soterrada, porque seguimos nada más manejándola como si fueran historias de familia y no podemos construirla nada más para los grupos donde trabajamos, con los que investigamos, con las personas que son nuestras informantes, nuestros actores, nuestras actrices. Es decir, tenemos que buscar diferenciar. Las comunidades necesitan cierta atención, no hay duda, ¿no? Hay que escucharlas, hay que trabajar con ellas, hay que caminar con ellas. Pero por otro lado está la construcción de la política pública de memoria y esa es para todos y para todas, ¿no? Si no, no va a incidir ni en culturas de paz, no va a incidir en culturas de hacer nuevos éticas, no se va a poder, ¿no? Me parece que si no estamos pensando en diferentes escenarios, no vamos a poder transmitir este pasado reciente, doloroso de nuestro país, pero que tiene que ser conocido más allá de nuestras comunidades, ¿no? Y ahí terminaría. Gracias, Alicia. Y sí, ¿no? O sea, finalmente es algo también sobre lo que Alexa nos comentaba, incluso también Rocío, ¿no? En este sentido de, bueno, cómo ejercemos también esa autonomía, la autonomía y el derecho de la memoria, y una memoria insurgente, también enmarcada desde
desde un profundo respeto por esa lucha, ¿no? Doris, adelante. Querida Doris, ¿estás por ahí? Sí. Hola, mi internet está un poco intermitente, pero bueno, han sido muy interesantes las intervenciones. Haría algo que siempre me ronda y es que nuestra falta de participación en muchos espacios tienen unas causas, digamos que subjetivas y objetivas. Subjetivas porque incluso las mujeres tenemos que desaprender esos estereotipos y esos roles en los que nos han sumido. Las mujeres somos las que educamos a los hijos y la mayoría de nosotras perpetuamos en ellos esos esquemas en los que nos han impuesto y estamos reproduciendo sin querer queriendo, como dicen los mexicanos, ese esquema tan absurdo en el que se circunscribe la mujer exclusivamente como a los roles domésticos. Yo creo que el factor objetivo implica que nosotros retomemos la lucha por la economía del cuidado como una obligación del Estado. O sea, muchas de las compañeras nuestras, de nuestras camaradas, por ejemplo, han retrocedido un tanto en derechos, en tanto que en la insurgencia pues propendíamos porque todas las mujeres fuéramos iguales, o sea, ya no tenía su socio y yo no era la cocinera de él, ni era la sirvienta de él, entre comillas, o sea que yo no tenía que estar pendiente de sus cuidados personales, sino cada uno se hacía responsable de su propia persona y cuando había condiciones un tanto difíciles, pues nos ayudábamos mutuamente, pero yo no era ni la cocinera ni la lavandera de mi socio. Entonces, ahora muy tristemente muchas de nuestras camaradas están reasumiendo esos roles tradicionales, el hombre se olvidó de lo que había aprendido en la insurgencia y ahora está prácticamente asumiendo el rol tradicional, en cambio de nosotros permear a la sociedad civil con las ganancias que habíamos tenido muy difíciles y no totales, pero las ganancias ahorita se están perdiendo con la civilidad. Eso para mí es muy preocupante. Entonces nosotros tenemos, cada uno de nuestros espacios, una obligación, uno de continuar luchando, de extender nuestras voces, porque como dice la compañera que me antecedía, o sea, no podemos circunscribirnos solamente a los espacios mamertos, a decirnos el discurso entre nosotros, sino tenemos que develar las causas que originan esa gran brecha, no solamente entre pobres y ricos, sino también entre mujeres y hombres. La causalidad hay que empezar a rescatarla. Entonces, hay una gran responsabilidad, ustedes lo están haciendo desde acá, pero de estos espacios alternativos. Entonces nos toca salir un poquito, trascender, aprovechar los pocos espacios que nos dan estas democracias tan restringidas y empezar a hablar desde las emisoras, en todos los espacios, empezar a hacer eco de nuestro discurso y no circunscribirnos a espacios tan cerrados como decía ahorita Alexis, de mamertos, o sea, mamertos acá, no sé, en Colombia algunos latinos no entenderán ese término, pero nos llaman acá despectivamente a todo aquel que se opone, ni siquiera tiene uno que ser de izquierda, sencillamente a cualquier persona que se oponga al gobierno de turno, a la ultraderecha, ya es mamerto, ya lo tildan de castrochavista. Entonces nosotros, sin vergüenza, o sea, yo pienso que así como dice un compañero, tenemos que salir del closet los de izquierda y reivindicarnos como tal. El comunismo, la propuesta del socialismo es una propuesta hermosa. Muchos de nuestras personas, de la pobrería nuestra, rechazan la palabra comunismo y socialismo sin saber qué cosa es, como dice la canción de Silvio. Entonces nos toca salir y salir del closet y no avergonzarnos por ser de izquierda. Creo que muchas personas lo hacen por temor, obviamente no es gratuito, a ser asesinados, a ser estigmatizados. Hay que empezar a salir del espacio en el que a veces nos hemos circunscrito y empezar a demostrar que nosotros pensamos diferente y eso no nos hace monstruos, sino que nuestra propuesta es incluso muchos movimientos ecologistas o feministas incluso a veces reniegan pues de la izquierda y dicen, no, yo soy feminista pero no soy de izquierda, soy ecologista pero no soy de izquierda, pero no saben ni siquiera qué es ser de izquierda y no saben cuáles son las propuestas del comunismo porque nos dejamos envolver de la telaraña de los más media, de la tergiversación que hacen los grandes medios de comunicación sobre
algunos errores que cometió la izquierda cuando estaba en el poder en un proceso de aprendizaje. Pero, por ejemplo, en nuestro país no quieren a la izquierda y llevamos más de 200 años dominados por la derecha. Nosotros, la izquierda, prácticamente no hemos estado en el poder y, sin embargo, nos endilgan toda la problemática. Entonces, así también con las mujeres también tenemos que salir, reivindicar nuestros derechos, no avergonzarnos de nuestro feminismo, no avergonzarnos de que a veces pensamos diferente, de que a veces queremos salirnos un poco de los estereotipos que nos han marcado, y sobre todo el llamado a no retrotraernos en los derechos y conquistas que hemos tenido. Me está hablando de teléfono. No sé si queda como medio satisfecho un tanto la pregunta que hizo alguna compañera en el chat. Y tengo la imagen tuya congelada. Angélica, Bueno, no sé si me están oyendo, no sé nada. sí, sí, estamos acá escuchándote, Doris, todas y todos. A veces cuando se, se congela, o a veces algunas que tienen la señal, entonces, pero no, aquí seguimos. Y bueno, pues yo la verdad siento que estos espacios son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, tener el espacio para este conversatorio es vital. Compartir con ustedes, compartirlo en un espacio nuestro latinoamericano, ¿no? Justamente porque a pesar de que cada país y de que cada lugar tiene sus propias problemáticas, ¿no? Y de que debemos situarnos en cada contexto, pues hay ciertas estructuras que nos sobrepasan, ¿no? Ciertas luchas que pues no son comunes. Y en ese orden de ideas, y pues para cerrar también, para ir como cerrando este espacio, yo quisiera invitarlas a que, bueno, por un lado, estaba la pregunta de si es válida la lucha revolucionaria hoy en día, en el año 2020, y en este sentido, también que nos puedan compartir un llamado a la acción transformadora, ¿sí? Si, digamos, si es válida esa lucha revolucionaria y cómo se haría, también pues desde espacios de una acción transformadora a los procesos de movilización social, a los procesos de movilización política, dirigido, ¿no? Pues a los estudiantes, a los pueblos, a los maestros, a los centros de investigación, a las universidades, ¿no? Entonces, pues para que cada una nos pueda compartir pues esta reflexión y pues podamos cerrar también con un llamado de solidaridad y un llamado de esperanza, porque sabemos que juntos y juntas somos más fuertes, ¿no? Y que también, como mencionaba Alexa, los medios de comunicación terminan siendo juez y parte, y en ese ser juez y parte hay un cerco mediático a las realidades que atraviesa cada lugar, ¿no? Cada país, cada pueblo. Entonces, bueno, pues tienen la palabra mujeres, y pues, ¿quién quisiera comenzar esta última vuelta de reflexión, esta última vuelta de tuerca? Rocío, adelante. Sí, pues sobre esa pregunta, por supuesto que es no solamente, no recuerdo cómo lo decías, Angélica, pero digo, es necesario, ¿no? Más allá de si es válido o no eh, el ejercicio o acciones, creaciones revolucionarias, creo que eso es lo que necesitamos en la actualidad. Y yo creo que hace años, o sea, hace décadas más bien, decíamos que, por ejemplo, con el tema este de la basura, ¿no? Que mucha gente decía, bueno, yo no tiro la basura en la calle, yo guardo mi basura y la tiro en mi casa. Y ya sentía que estaba esta persona
ayudando al planeta, ¿no? Y creo que ahorita ya no podemos hacer eso. O sea, ahorita necesitamos no solamente de organizarnos, sino que también requerimos de un esfuerzo masivo, colectivo. Estamos enfrentándonos ante el individualismo, ¿no? Que está reinando en todos nosotros. Entonces, tenemos que reconstruir todas esas prácticas, todas esas estructuras colectivas, comunitarias, que son las únicas que tienen una posibilidad de generar una ruptura en el sistema que nos está afectando, pues, a la mayoría de nosotros, de la humanidad, no de nosotros, de la humanidad. Entonces, yo creo que, es, este, de las poquitas cosas que aún no han conquistado el Estado, son de las poquitas cosas que aún no hemos perdido, algunos como sociedad, y por supuesto que creo que tiene muchísimo sentido el ejercicio, las prácticas, la creación revolucionaria ante este escenario de muerte, ante este escenario individualista. Creo que es una necesidad, más allá de si tiene validez o no, pues es una necesidad el poder eh, crear y transformar, ¿no? Nuestros espacios. Muchas gracias, Rocío. Y sí, ¿no? Es cuando pensamos en que la lucha nos sobrepasa a nosotros mismos en nuestro sentido individual y entendemos que es una lucha por la vida y que es colectiva, pues bueno, ahí seguimos también entendiendo que paso a paso cada conquista, por grande o por pequeña que sea, es supremamente importante, ¿no? Alicia, ¿quisieras continuar? Sí, agradecer de nuevo este espacio, como decía, son espacios necesarios que además de llenarnos el corazón en esta soledad física en la que estamos, ¿no? Y la cabeza, pues es necesario seguir hablando. Yo creo que el conocimiento no puede si no es colectivo, ¿no? No puede surgir nada más de las aseveraciones de una persona. Entonces, celebro de nuevo este encuentro. Y bueno, no decir, mira, yo viviendo, entiendo la necesidad de transformar este país y este mundo. No sé si, yo no sé si decir una revolución armada sea lo, digamos, a ver, las guerras, como decía ahorita Alexia y Doris, o sea, las guerras yo creo que no es deseable para nadie. Nosotros hemos transcurrido por un proceso del 2006 a la fecha de una guerra decretada contra el narcotráfico que ha dejado 300,000 muertos, me parece, y ahorita tenemos un índice que pasa, una estadística que pasa de 70,000 desaparecidas, ¿no? Personas desaparecidas. Entonces me parece, no creo que el proceso armado en sí sea la respuesta en el sentido actual, pero sí me parece que la organización tiene que continuar, ¿no? Y esa organización tampoco se descarta a nadie, siguen los compañeros zapatistas, por ejemplo, ¿no? Y siguen muchas autodefensas. No hay tampoco una interlocución entre ambos. Entonces me parece que eso es lo que tendría que propiciarse, esa organización, ¿no? Eh, a mí sí me parece, no quiero decir irresponsable, pero sí me parece como sugerir que sería la única respuesta hoy. Me parece que es la encrucijada, no sabemos, y este contexto también nos pone como mucho más complicaciones de seguir en la interlocución de qué es lo que se requiere, ¿no? Por lo pronto, evidentemente requerimos de una organización y me parece
que las izquierdas, las de abajo, es un doble o triple esfuerzo, ¿no? Que se tiene que seguir haciendo, de qué es lo que continúa. Hijo, creo que estoy un tanto desesperanzada, pero no quiero que sea ese el final de mi intervención. Tenemos que mirar también las resistencias que están todavía, las resistencias actuales, ¿no? Las cotidianas y bueno, poner las mayores intenciones de cuidado, de organización. Me parece que ahorita se están dando en los guardianes de los bosques, en los guardianes, ¿no? De la naturaleza, y me parece que tendríamos que estar atendiendo los llamados de los compañeros, estar pendientes de ellos, de ellas, ¿no? Los compañeros del Consejo Nacional Indígena que están sufriendo persecución, acoso, tendríamos que estar pendientes de ellos. Y bueno, la pandemia nos ha dado el chance de ver qué tan solidarios y qué tan el músculo, ¿no? Nuestro músculo, qué tal está. Y bueno, en las ciudades no la tenemos fácil, ¿eh? Yo creo que tampoco la hemos tenido fácil en el sentido de estar pendiente de los y de las compañeras. Entonces, el trabajo está pendiente, compañeras, ¿no? El trabajo, por lo pronto, ahora es una belleza que nos cuidamos entre nosotras y eso ya es un avance, ¿no? Ya nos quedó claro que no nos cuida el Estado, que nos cuidan nuestras compañeras y yo creo que eso no es menos, ¿eh? Ya vamos de avance, pero queda muchísimo todavía. eh, eh, Me gustaría decir lo último, ¿no? Que ayer tenía una conversación con otra compañera que es historiadora y es una con las que trabajo más, y decíamos, fíjate cómo nuestros compañeros académicos están más preocupados por la extinción de becas que por el salario digno, ¿no? O sea, y decíamos, nos toca luchar no por beca, nos toca luchar por el trabajo, por el salario digno, ¿no? Y me parece que también en este desmantelamiento de muchos privilegios, pues también tenemos que ver qué posición vamos a tomar, ¿no? Nosotras, desde el lado que estamos muchas veces retomamos no a la extinción de fideicomisos, no a la extinción de becas, y en determinado momento decimos, híjole, vamos a seguir con esta asistencia, con estos servicios asistenciales a las comunidades de víctimas. O sea, esa es nuestra última meta, ¿no? O vamos a seguir exigiendo una beca en vez de exigir un salario digno para todos, no nada más para un grupo. Entonces yo creo que esas son también causas que tendríamos que retomar quienes nos dedicamos a la producción de conocimiento y a la docencia, ¿no? Y bueno, me parece que hay un abanico enorme por el cual trabajar desde abajo, desde la izquierda, desde el anticapitalismo, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Alicia, y sí, ¿no? Es una reflexión profunda que pasa también por una revisión de los privilegios, ¿no? Y a veces no nos resulta tan fácil, ¿no? Y justamente por eso hay que enunciarlo y hay que poner el dedo en la llaga, pues. Querida Doris, ¿quisieras compartirnos tu última reflexión? Bueno, yo apuntalaría ahí pues señalando que en estos momentos es mucho más urgente ser de izquierda transformadores, ¿cierto? Porque la pandemia ha develado esa enorme brecha social, los más afectados fuimos las capas más desfavorecidas y el capitalismo no tiene nada que mostrar, o sea, el discurso de la realidad lo que nos devela es que el capitalismo como modelo económico, social, político es un fracaso completo. Entonces nosotros, los de la izquierda, los que pensamos que hay que darle una nueva alternativa a la humanidad,
y al planeta, pues tenemos mucho de dónde apegarnos porque las cifras y la realidad es bastante tosuda. Yo sigo pensando es que nosotros deberíamos hacer de la unidad algo más que una consigna. Pues yo pienso que algunos también se han dado cuenta que nosotros acá, incluso dentro de nuestra nueva organización partidaria, hemos estado teniendo algunos tipos de contradicciones que desafortunadamente no hemos sabido manejar adecuadamente, pero yo confío en que se va decantando y que pronto vamos a salir muy fortalecidos de esta mini crisis que estamos teniendo. Pero nosotros debemos es juntarnos, o sea, lo decía la compañera anteriormente, el capitalismo es proclive pues a que nosotros fortalezcamos esa individualidad y que lo colectivo como que lo vayamos dejando de lado. Entonces es hora como dejar esos egos, es hora de juntarnos y de contrarrestar a ese modelo económico que tiene empobrecido y en la miseria muchos sectores sociales. Yo sigo siendo optimista con nuestro país, con las resistencias. Nosotros tenemos más de 238 asesinatos. Aquí los líderes ambientalistas, los líderes sociales, son asesinados diariamente y sin embargo nosotros ahí seguimos, nuestra gente sigue ahí, entonces todavía hay esperanza para la humanidad, solamente es que estamos como pequeñas parcelas. Es hora de juntarnos, de luchar porque la unidad, lo que decía inicialmente, deje de ser más que una consigna y nosotros empecemos a generar unos movimientos mucho más fortalecidos, mucho más cohesionados, con un horizonte bastante clara que es la transformación social. O sea, si ponemos solamente los consensos de qué es lo que queremos para la humanidad, para nuestro planeta, para nuestro país, para nuestro territorio, yo pienso que va a ser mucho más fácil empezar a depurar esos egos y dejarlos de lado y no dejarnos continuar permeando del modelo capitalista que es individualista y que lo que fomenta es eso, que si salgo yo bien y que incluso hace a que a veces los pobres nos sentamos mal porque no hemos triunfado y no somos los grandes exitosos. Entonces el llamado es a eso, a juntarnos, a abrir más puertas, a abrir más la brecha, de velar lo que es el modelo capitalista y no dejarnos desanimar ni por el carajo, porque eso es lo que ellos quieren. Aquí cuando nos asesinan y cuando nos amenazan, lo que buscan es que nosotros desistamos y nos amedrentemos. Ahí es que seguir para adelante antes con más ganas. De todas maneras, muchas gracias por el espacio que nos brindaron. Muchas gracias por permitirle a La Trocha, la Casa de la Paz, estar con ustedes. Los esperamos si algún día vienen aquí a Latinoamérica, Bogotá, Colombia. Entonces, bienvenidos a esta casa para que compartan con nosotros y brindemos por la paz y brindemos por la vida. Pues sí, Doris, hay que hacerle, ¿no? Hay que brindar por la paz, brindar por la vida y desde estas acciones desde abajo, ¿no? Como ya lo decía Josío, como ya lo decía Alicia, como lo remarcas tú también, ¿no? Y bueno, pues Alexa, que quisieras también como compartirnos como tu reflexión final, pues, ¿no? A propósito del ejercicio revolucionario hoy en día 2020, al año 2020, y también como ese llamado de esperanza, ¿no? Ese llamado un poco que nos permita seguir andando. Pido excusas, se me fue el wifi. No, una de las cosas concretas de todo esto es que, pues que si no despertamos como sociedad, como pueblo, va a ser muy difícil que de verdad logremos cambios estructurales en el escenario de cualquier país y asimismo pues se pueda reorganizar un poco la casa y de verdad podamos instaurar seguramente una mejor sociedad con paz, una paz con justicia social. Creo que es el, el llamado sobre todo. Un ejemplo claro de ello, Chile, que está dando lecciones de resistencia y de dignidad. Un paro de un año y por fin lograron después de, ustedes son mayores que yo, después de 30 años, más de 30 años, lograron por fin modificar una constituyente totalmente totalitaria, fascista, como la que había dejado Augusto Pinochet. Entonces, nos toca aunarnos de verdad, hacerle, porque para adelante es para allá, decimos aquí en Colombia.
Gracias, Alexa. Verónica, ¿tú quisieras compartirnos también tus reflexiones finales? ¿Puedes abrir el micrófono, porfa? Sí, claro que sí. Realmente todas estas exposiciones que hemos escuchado esta agradable tarde nos llevan a la reflexión y a la acción, definitivamente. Una paz sin acción realmente es mera ilusión. Una paz sin acción es mera ilusión, realmente. Y eso hay que planearlo muy bien, hay que pensarlo mucho, hay que planificarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos o por qué me permito yo hablar de eso con este sentimiento de escucharnos acá, Veía yo aquí en la pantalla las que estamos y escuchaba con mucha atención la exposición de cada una de ustedes. Y es cierto, o sea, cómo ha sido el desarrollo de nuestra memoria en este proceso. Y más que la memoria, cómo hemos generado la narrativa de nuestra acción permanente en el marco de proponer, de promover, de generar, de fomentar la propia cultura de paz y la paz, ¿por qué no? Entonces, lo interesante que resulta la generación ahora de una educación para la paz también basada en la parte de la narrativa, de la memoria, de la verdad, pero también del acontecer dándose. La exposición de cada uno de ustedes nos deja ese desafío ahora. Escuchaba yo acá desde México a mis compañeras mexicanas, escuchaba yo con mucha atención a Rocío y Alicia, ¿no? Que están en lugares tan lejanos, ¿no? Chiapas, Chihuahua, Mezcala, Chihuahua, o sea, toda esta parte, ¿no? Y cómo nuestra realidad pues no queda ajena, está ahí presente. Entonces, ¿cómo nosotros aspirar a llegar a una paz en América Latina transformadora, transformativa, eficaz, posible, si nosotros mismos nos negamos la posibilidad de reconocernos y de dar cuenta de nuestras propias violencias, de nuestras propias conflictividades, de nuestro ser mujer, en este marco de desarrollo? Entonces, creo realmente que hoy más que nunca, la temática que hemos escuchado de memoria, verdad y justicia tiene hoy más que nunca una incidencia importante. Y esa incidencia importante tiene que dar cuenta de una narrativa dándose. Pensar en clave ahora de lo que nos pasa y empezar a visibilizar a estos sujetas importantes, ¿no? Que están aquí dando cuenta de una narrativa en movimiento posible. Entonces creo que empieza realmente con Chile una época muy interesante en donde el se puede es posible. Y creo que la paz desde la narrativa contada por nosotras que vamos viviendo esta construcción y por muchas otras que no están aquí en pantalla, pero que seguramente están en esta dinámica de acción, generarán una paz posible, factible y real, a pesar de los pesares, a pesar de todo, a pesar y, como no, con mucha ilusión en el marco de nuestra América Latina. Sigamos tejiendo, tejamos juntas, pero a partir de nuestras narrativas, memorias, experiencias, nuestra verdad, nuestro anhelo de justicia, nuestra posibilidad para la paz. Muchas gracias. Gracias, gracias Verónica. Y sí, ¿no? Como que me parece importante un poco para terminar de dejar el espacio, mencionar que cada una desde los lugares en los que estamos haciendo, ¿no? Estamos caminando, estamos, digamos, construyendo estos cimientos, estos hilos, estamos tejiendo, ¿no? Como
pues Rocío desde su acción comunera allí en Mezcala, Alicia desde su accionar activista y desde la docencia, ¿no? Desde la academia, Alexa desde su salir a las calles a tomar fotos, acompañar las marchas, ¿no? Como decía ella, metiéndose al tropel. Y pues Doris ahora también con esta apuesta de la Casa de la Trocha, la Casa de la Paz, que finalmente pues también no es solo una casa en su dimensión física, sino también una casa para albergar muchos sueños, ¿no? Y muchas otras iniciativas, ¿no? Entonces, eso me parece bien interesante porque veo que estamos en escenarios muy diversos, ¿no? Y que al estar en este conversatorio, pues estamos trenzando hilos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, a mí me encantaría leer los trabajos o lo que ha venido haciendo, por ejemplo, Alicia en el marco de la academia. Pues, yo también estoy ahora como pues, haciendo mi doctorado, entonces algo muy lindo también pues, para tejer desde ahí. Insisto, Rocío, desde su trabajo allá, pues comunero, ver las fotografías de Alexa, por ejemplo, o ir a visitar a Doris para tomarnos una cerveza allá en Bogotá, en la Casa de la Trocha. Entonces, eso, ¿no? Cómo nos seguimos hilando y siento que este escenario es un escenario adverso, es una realidad adversa, es una realidad compleja la que habitamos, pero también es una realidad que por su misma complejidad nos impulsa a seguir andando. Y bueno, pues agradecemos la participación de nuestras invitadas y a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales. En todo caso, este conversatorio va a quedar grabado y podemos luego, pues en el canal de YouTube de Cavilando, pues lo vamos a poder ver o enviar si lo queremos. Esperamos que este espacio haya propiciado la reflexión y pues nos regale pistas sobre cómo orientar nuestra acción política, ¿no? Ya, insisto, ¿no? Desde la academia, desde el trabajo comunero, desde la fotografía, desde las iniciativas productivas. Y bueno, pues aprovechamos además para invitarles este sábado 7 de noviembre a las 10 horas a la Cátedra Internacional de Paz, la cual desarrollará el tema Mujeres y Paz. Allí contaremos con la participación de Ángela María Robledo Gómez, quien es representante a la Cámara de Bogotá de la Colombia Humana, a Magnolia Agudelo Velázquez, quien es historiadora, docente universitaria y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas, a Dora Cecilia Saldarriaga, docente universitaria y concejala de Medellín. Contaremos también con la presencia de Francia Márquez, activista medioambiental y por los derechos humanos, Premio Medioambiental Goldman, líder social afrodescendiente, actual precandidata a la presidencia de Colombia, 2022-2026. Este espacio va a ser moderado por Carolina Jiménez, directora del programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional e integrante del comité directivo de Claxo. Este conversatorio va a estar en vivo por Facebook Live del Grupo Cavilando, el mismo canal por el que estamos ahora transmitiendo este conversatorio. Y bueno, con este compartir concluimos este ciclo de paz, derechos humanos y territorios, el cual se realizó en este año 2020 como una apuesta de sentido. Evaluaremos y proyectaremos hacia el 2021 los siguientes conversatorios y los siguientes espacios, ahí les estaremos contando. Y bueno, pues a todos y a todas, muchísimas gracias por participar en esta construcción de paz como principio ético latinoamericano e identitario de las luchas de nuestros pueblos en Latinoamérica. Así que, bueno, de nuevo muchas gracias a Alexa Hochi, la podemos ver su trabajo por Instagram, así con su cuenta, ¿no? Alexa Rochi. Alexa Rochi-bajo. Ajá, gracias Alexa. Pues el emprendimiento de la Casa de la Paz y de La Trocha también lo podemos seguir por las redes sociales, por La Trocha, ¿no? Ya Doris nos contaba al inicio del conversatorio que están haciendo una vaca en Colombia es como si una Colecta. colecta, ajá.
Y bueno, pues también Alicia, supongo que pues por medio de, qué sé yo, de buscarte por Google Académico, te podemos encontrar y pues con Josío también podemos pues seguir pues estas conversaciones, ¿no? Para las personas que estemos interesadas y en seguir hilando este tejido nuestro americano. Muchísimas gracias, mujeres, a todos y a todas quienes nos estuvieran acompañando. Mil y mil gracias.